El mundo es la forma, y no solo pensamos eso, pensamos que además es la forma correcta. O sea, ni siquiera nos planteamos que no lo sea. No conocemos, entre otras cosas, esta famosa pirámide invertida, que la van a ver en fotos, se describe mucho mejor. Esto es mucho más grave. El objetivo no es resolver el conflicto. Los funcionarios, muchos de los funcionarios que están yendo a la comunidad, en el fondo lo que están yendo es a conseguir que acepten la consulta, o que digan sí. No a resolver su problema. Identifica, remedia, titula, indemniza, compensa. Y se dan cuenta, pues. Se dan cuenta. Porque en tu conducta los meses, pero después de escucharlo dice, bueno, pero ¿aceptarían la consulta? Entonces, claro, no les interesa. Ese no es su objetivo. Su objetivo en este caso en particular es la consulta previa, ¿no? Y todos nos hemos olvidado de cuál fue en realidad, no todos, ¿no? Ustedes son un público entendido, pero la mayoría de la ciudadanía no recuerda qué pasó con Bagua. Recordamos Bagua, pero no cuál fue el pedido que generó Bagua, y que seguramente va a generar muy poco otro conflicto en temas mineros por este asunto de la formalización de los artesanales, que van a ser financiados por los ilegales para levantarse contra una norma que consideran no les da muchas alternativas. Este es el ministro Pulgar Vidal, yo solo quiero reconocer, en una asamblea en la zona, que no ha sido publicitada, que no ha tenido imágenes, me parece que es bueno decir las cosas que se están haciendo, porque no todo es crítica. Él está enfrentando ya no al APU en Lima, él está yendo a la comunidad. Y yo la verdad es que creo que parte del éxito y del reconocimiento que ellos hacen al trabajo del grupo ambiental es esto, que él haya ido. Les mostró respeto, pues. Entonces se tomaron fotos, les regalaron sus plumas de colores, es uno más, y le enseñaron ya la forma como ellos viven, ¿no? ¿Qué podría estar fallando además? No tenemos toda la información ni los antecedentes. El que llega cree que tiene todas las respuestas, entonces no ve qué cosas se ha hecho antes, no lee lo que ha hecho la Defensoría, no viene a una clase como esta, porque tendemos a dejar de prepararnos cuando estamos en el ejercicio de la función pública. Y hoy día, en una mañana, hay mapas para poder solucionar el problema, pero claro, si no te preparas no hay forma de que te los inventes o te crees suficientemente capaz de inventártelos, ¿no? Entonces siempre vuelves a arrancar del mismo punto y los indígenas dicen, oye, pero yo ya hablé esto, pero no conmigo. Oiga, señora, a mí qué me importa quién es usted es un funcionario del Estado. No, pero yo soy un funcionario del Ministerio de Interculturalidad, eso lo hace la mujer. Usted no sabe, pues. Le dije, oye, el que no sabe eres tú, compadre, ya tengo hace 40 años estas reuniones, acá tengo 30 actas. Puedes ponerme a alguien que represente al Estado, asumiendo el pasivo de 40 años de haberme dicho mentiras. Claro, lo dicen mucho más bonito, además a veces en quechua, con una traducción que no siempre está informada, pero el punto es que ellos tienen clarísimo que la persona que va a verlos es probablemente alguien que en el mejor de los casos va a presentar un informe que nunca va a llegar a ser leído por quien tiene que tomar la decisión. Entonces, por eso te dicen de APU a APU. Entonces los funcionarios de segundo, de tercer nivel te dicen, oye, mira qué cretinos estos, ¿no? No es cretinos, es que ya los atendieron, ya los recibieron y no han hecho nada. Entonces por lo menos quieren poder decirle a ese APU, tú me lo dijiste. Claro, eso es terrible, pues, porque tú no puedes tener al primer atendiendo todos los conflictos sociales a nivel nacional. Lo que tienes que tener es funcionarios que tengan credibilidad y que tengan la capacidad de tomar las decisiones y resolver los problemas. Y eso se capacita, se prepara, se hacen mapas, se hacen seguimientos y comienzas a acreditar eficiencia, cosa que falta. No priorizamos, somos absolutamente reactivos, el que grita más fuerte porque tiene más bases es el que genera la atención del Estado y entonces resolvemos el problema. No priorizamos, con lo cual terminas haciendo que la gente salga a las calles porque nunca va a ser escuchado. Si tú tuvieras un mapa de conflicto, que lo tiene Defensoría, puedes cuestionarlo, pero en fin, ahí está. Lo que haces es hacer un mapa y decirle al país, miren, estos son todos los conflictos, vamos a empezar atendiendo este y este, por estas razones. Pero si los médicos hoy obtienen el resultado que seguramente van a obtener, mañana vas a tener en las calles a los maestros. Entonces, claro, eso es un problema de nunca acabar por una falta de priorización profesional. Y esto me parece fundamental, no nos permitimos pensar distinto. O sea, no solamente no queremos escuchar los que saben, sino que tampoco queremos pensar distinto. Todo el tiempo tomamos el bus Lima-Piura, pero queremos llegar a Chincha. Eso viene siendo el país hace años. ¿Podrías darte cuenta que quizás la ruta es otra? Y, por ejemplo, no pensamos ni en el Pacto Global, ni en los principios de Ecuador, que no fueron decisiones de estados, fueron decisiones de empresas. ¿Por qué las empresas se ponen exigencias ambientales y de respeto a los derechos humanos? Porque es negocio, pues, porque es rentable.
Y finalmente, ni siquiera replanteamos el canon. Todos sabemos que es arbitrario, todos sabemos que no es solidario, todos sabemos que finalmente se trasladó el centralismo de la capital a las capitales de región. Todos sabemos que el canon que ha recibido Loreto no lo ha utilizado en estas zonas, a pesar de que ha sido muchísimo dinero, porque no era económicamente, electoralmente rentable. Entonces no nos sentamos a repensar el canon. ¿Por qué no? Porque las regiones se molestan, me pueden cancelar electoralmente. Ya, ¿qué importa? No salgas reelegido, pero haz algo por tu país, hombre. Ten un poco de sangre en la cara. Y finalmente, tampoco nos atrevemos a pensar qué pasa si pensamos en darle participación a las zonas que van a verse afectadas directamente por el uso o la explotación de los recursos naturales. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero bueno, eso nos obliga a atrevernos a ir un poco más allá. Y finalmente les traslada la responsabilidad al otro, ¿no? La culpa la tienen los caviares de todo lo que pasa en este mundo, ¿eh? De todo. Ya los caviares se han ido un poco, de verdad, de moda, ya no están de moda. Ahora son la prensa. Tienen la culpa de todo la prensa. O los políticos. Después van a ser los académicos. De todas maneras vas a encontrar un culpable que te permita no asumir tu responsabilidad. Enfrentarlo, y con esto termino, es simplemente convertir todo eso en positivo, pero más que eso, y no voy a repetirlo porque me parece que ya ustedes lo han escuchado, quiero contarles un ejemplo que conversaba con una persona que estaba aquí, cuando salimos un minuto ambas afuera. Esto es como el taxi, ¿no? Porque yo decía, pero si escuché a Hugo Guerra y decía, está tan claro. Felizmente que coincidíamos, porque me comenzó a asustar, lo vi así tan experto que me empecé a poner nerviosa. Pero claro, yo decía, pero ¿cuál es el problema acá? No entiendo. Si ahí están las recetas, ¿por qué no se aplican? Ahí está el mapa. ¿Por qué nadie pregunta? Es muy propio de los hombres, sin ofender, ¿no? No, yo voy, yo llego, pero Cholo pregunta. No, ahí es, 30 vueltas. ¿Por qué? ¿Por qué nadie pregunta? Entonces es como que se quisiera manejar todos los carros. No se puede. Tenemos una flota de carros que tienen que llegar a un destino. Tú necesitas un director, alguien que contrate los mejores choferes y que diga, esa es la ruta, yo te voy a monitorear como te salgas. Seguramente me puedes sacar la vuelta un poquito, pero como te salgas, de manera que yo te salgas de mi radar, te saco y pongo otro que lo haga bien. Eso necesitas, la autoridad que de arriba pueda supervisar que todo vaya en una dirección que tiene que fijarse. Pues es como tomar un taxi con taxímetro y no saber a dónde vas. Dependes de que el hombre no quiera ganar más plata y te dé vueltas y vueltas y vueltas y quiera un ratito ir a Comas antes de ir a Miraflores porque es bonito. Quiero enseñarle la vista del Cerro San Cosme. Entonces, claro, uno cuando se sube a un carro y el chofer en un taxímetro y no conoce, ¿no les ha pasado que de repente tienen que irse de viaje a hacer una conferencia o lo que fuere? Se suben a un taxímetro y dicen, me va... Y entonces ponen cara de gringos para que el señor no sepa que ustedes no tienen ni idea de dónde están parados, ¿no? Entonces, claro, necesitamos confiar porque la ruta tiene que ser clara, tenemos todos que conocerla. Lo dijo Hugo con meridiana claridad, tiene que haber transparencia en las acciones, esto tiene que ser público, tienen que ser funcionarios capacitados. Esto es el éxito de este gobierno, ojalá, ojalá. Y a partir de eso, este gobierno gana las siguientes elecciones, ojalá. O sea, no podemos tener la mezquindad política, quienes estamos en esto, de pretender que fracase quien dirige el país. Porque si fracasa el que dirige el país, fracasamos todos. El pleito político tiene que ser un pleito electoral de quien hace las cosas mejor, no de quien evidencia que el otro las hizo peor. Creo que esa dinámica nos va a ayudar a corregir las cosas, porque es típica que un funcionario llegue a una zona de este tema, empiece diciendo, pero este es un nuevo gobierno, es el mismo Estado, y ese Estado somos todos. Muchas gracias. Le cedo la palabra al doctor Don Valencia para que... Bueno, muchísimas gracias. Estamos culminando ya esta serie de reuniones y por lo tanto tengo que ser también corto porque estamos compitiendo con la hora del almuerzo. Realmente las exposiciones previas han sido extraordinarias quisiera recalcar en particular el tema que mencionó Hugo Guerra, que para poder encontrar una solución a los conflictos se debe tener, dijo, voluntad y capacidad conciliadora. Voluntad y capacidad conciliadora. La congresista también ha sido absolutamente claro en que hay que utilizar una serie de puntos fundamentales como la identificación, la remediación, la titulación, la indemnización,
para poder encontrar precisamente una solución. Pero, ¿y qué pasa si no quiero conciliar? ¿Qué pasa en el otro caso? ¿No es cierto? Y a eso es a lo que nos estamos ahora, lo que me quiero referir. Porque durante toda la mañana hemos visto, y en una brillante exposición de la congresista, también el caso en las que efectivamente, por acción del Estado, por acción de los privados, ha habido un proceso de pasivo ambiental que no ha sido remediado y que hay que actuar inmediatamente, ¿no es cierto? Pero sobre todo hay la voluntad de una comunidad y del Estado, de la empresa y de la comunidad para poder lograr esa remediación. ¿Qué pasa cuando esto no sucede? Fíjense ustedes, en primer lugar, lo que estamos hablando es ahora de proyectos que nosotros le llamamos los prosocampas, es decir, proyectos social y ambientalmente amigables. No estamos hablando de proyectos absurdos o de minería antigua, ¿no es cierto?, que tenían otros conceptos completamente de explotación y de no cuidado del medio ambiente. Estamos hablando de todo lo contrario, ¿no es cierto? Estamos hablando de proyectos como, por ejemplo, Tía María, que va a usar el agua del mar. Estamos hablando de, por ejemplo, de proyectos como Conga, 10.000 puestos de trabajo, 50.000, 60.000 personas que van a recibir un beneficio directo de esto. Estamos hablando de proyectos como Bear Creek, en fin, de proyectos social y ambientalmente amigables, ¿no? A esos nos vamos a referir, a esos proyectos que van a permitir lograr tres cosas fundamentales: crecimiento económico, justicia social, igualdad de oportunidades, y una adicional que es precisamente el de poder lograr la infraestructura de soporte para que la congresista no tenga que pasar 35.000 soles para poder llegar a un determinado sitio. ¿No es cierto? Sin recursos económicos con los cuales podamos explotar, entonces el Estado no puede hacer esa infraestructura de soporte y lograr reparar esos pasivos ambientales. Y entonces, amigos, en ese aspecto hay que tomar en consideración que evidentemente toda acción humana genera una incertidumbre, y las acciones que estamos hablando de los procesos extractivos, minería, petróleo, energía, gas y pesca, son procesos grandes, que son en muchos casos mucho más grandes que la propia ciudad o que la propia comunidad. Y por supuesto, todo cambio genera una incertidumbre, y esa incertidumbre es precisamente, te genera un desasosiego. ¿Cuál es la alternativa? La paz de los cementerios. Acá no se hace nada, ¿no es cierto? Entonces, bueno, tenemos en el tema económico, tenemos el tema social, los recursos naturales, los recursos tecnológicos. Se ha hablado toda la mañana sobre eso, y brillantemente además hemos sido precedidos por la congresista, en particular en el tema social. Sin embargo, entonces eso me da la oportunidad de ver el tema político con mayor acento, porque acá nos estamos refiriendo a que existen en el país alrededor de 55.000 millones de dólares que están detenidos, estoqueados. No necesitamos ir a Corea o a Tokio para poder hacer roadshows, para atraer inversiones, para acabar con la pobreza. Y si sumamos, y acá nuestro ministro de Energía y Minas, nuestro exministro, nos podría decir que si sumamos minería, petróleo, energía, gas y pesca, podríamos fácilmente llegar a 120.000 millones de dólares estoqueados, con los cuales podríamos liquidar, acabar completamente con la pobreza extrema, y podríamos reducir sistemáticamente la pobreza. Entonces, ¿qué cosa es lo que realmente tenemos que hacer? ¿No es cierto? Evidentemente hay que hacer las cosas bien, la congresista lo ha dicho, hay que remediar los pasivos ambientales que los generó el propio Estado. Pero, y hay que hacer y tomar una serie de medidas, ¿no es cierto? Hay un Estado ausente. Nos tardamos en llegar muchísimo en llegar a la zona. Sí, pues, ¿lo vamos a cambiar mañana? ¿Estamos absolutamente seguros de que dentro de 4 años esta realidad va a cambiar? ¿Dentro de 10? ¿Hay un poder judicial sin legitimidad? ¿Lo vamos a poder cambiar mañana? Para lograr que efectivamente dentro de 10 años podamos aprovechar esta ola de recursos, esos precios que teníamos
¿no es cierto? Para poder acabar con la pobreza, para poder darle efectivamente una infraestructura de soporte adecuada de carreteras, puertos, aeropuertos, etcétera, que necesita el país.